medios de comunicación y a quienes nos siguen en redes sociales. Bienvenidos a la sesión ordinaria número 36. Lo anterior con fundamento en el artículo 38, fracción 2, de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y artículo 46, fracción 2, del Reglamento de Gobierno del Ayuntamiento del municipio de Mazatlán. Y para dar inicio a la misma, le solicito al secretario del Ayuntamiento proceda a desahogar el primer punto del orden del día del artículo de lista de acción. Buenos días, con gusto, Presidenta. Iniciamos Estrella Palacio Domínguez, Presidenta Municipal de Mazatlán. Presente. Tenemos una Zavala, Síndica Procuradora. Ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores: Martín Ochoa López, Fabiola Torres Torres, Heriberto Reséndiz Hernández, Claudia Gabriela Luna Fernández, Giovanni Gamalí González Ataray, Valina Quintero Morales, Yesel Yael Martínez Ortero, José Liliana Barajas Cortés, Maribel Cholet Morán, Rafael Mendoza Sataray, Milay Quintero Beltrán y Felipe Alberto Parada Bermúdez. Señora Presidenta, le hago constar que se encuentran presentes los 14 integrantes del Cabildo Municipal. Gracias. Con base en lo anterior y continuando con el desahogo del segundo punto del orden del día, y habiéndose verificado la asistencia de la totalidad de los integrantes del H Cabildo Municipal, existe quórum legal. Por lo tanto, se declara formalmente instalada la sesión de Cabildo número 36. En relación al tercer punto, le solicito al secretario del Ayuntamiento de lectura al orden del día. Con su venia. Número 1, lista de asistencia. Número 2, declaración de quórum, instalación legal de la sesión ordinaria número 36. Número 3, discusión y aprobación en su caso del orden del día de la sesión. Número 4, lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 35ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 9 de abril del año 2026. Número 5, discutir y aprobar en su caso el dictamen de las comisiones de educación en relación con los maestros con méritos suficientes para que se les brinde el reconocimiento y homenaje público de las autoridades municipales y se inscriba el nombre en un monumento al maestro. Número 6, discutir y en su caso aprobar dos dictámenes que presenta la Comisión de Turismo y Comercio en relación a conceder lo siguiente. A. Solicitud que hacen personas morales y físicas para la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de dominio. B. Ampliación de plazo, prórroga de revalidaciones de licencia de alcoholes de negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, durante el mes de mayo del año 2016. Número 7, discutir y aprobar en su caso el dictamen de la Comisión de Rasgos Mercado Central de Abasto en relación a la asignación por defunción respecto del local comercial ubicado en el mercado municipal Juan Carrasco a favor de la ciudadana Liliana Acevedo Morales. Número 8, discutir y aprobar en su caso dos dictámenes que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en relación a conceder lo siguiente. A. Autorización de fraccionamiento campestre denominada Los Osunos. B. Autorización de fraccionamiento a denominarse La Rocha. Número 9. Aprobación o desaprobación de los términos de los artículos 159 de la Constitución Política, 229, fracciones 4 y 5, la Ley Orgánica del Congreso, ambas del Estado de Sinaloa, al decreto 397, que reforma la denominación del capítulo 8 del título 4 y los artículos 3, 109 bis 6 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de simplificación administrativa. Número 10, asuntos generales. Número 11, clausura de la sesión. Ciudadanas y ciudadanos presidentes, síndica, procurador, regidoras, se les pregunta si alguien desea participar con algún posicionamiento en el apartado de asuntos generales, lo manifiestan para tratar. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores. Está a su consideración el orden del día establecido en la convocatoria. No habiendo discusión, se procede a preguntar de manera económica. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Doy fe que el orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. Conforme al punto 4 del orden del día, se le cede el uso de la voz
al secretario del ayuntamiento. En relación al punto cuarto, el orden del día se refiere a la lectura, discusión, aclaración, corrección y aprobación en su caso del acta de la 35ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán. Es cuanto, presidente. Gracias. En relación a este punto, decirles que en la convocatoria que se les envió oportunamente a los integrantes del Pleno del Cabildo se anexó copia del acta de la 35ª sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Mazatlán, celebrada el día 9 de marzo del año 2016, por lo que se les pregunta en votación económica la dispensa de la lectura del acta. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Habiéndose dispensado la lectura del acta, ahora se les pregunta en votación económica el sentido de su voto. Si se aprueba el contenido del acta ordinaria de Cabildo número 35, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Doy fe que el acta ordinaria del Cabildo número 35 se aprobó por unanimidad. Gracias. Conforme al quinto punto del orden del día, se les cede el uso de la voz al secretario del ayuntamiento. En relación al punto quinto del orden del día, que se refiere al dictamen de la Comisión de Educación en relación con los maestros con méritos suficientes para que se les brinde reconocimiento y homenaje público en el monumento al maestro. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo del punto quinto del orden del día, se le cede el uso de la voz al regidor Rafael Mendoza Sataray, coordinador de la Comisión de Educación, para que proceda a leer este dictamen. Adelante, regidor. Buenos días, presidenta, síndica procuradora, secretario, compañeras regidoras y regidores, medios de comunicación, ciudadanos presentes, así como las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Dictamen que presenta la Comisión de Educación del Ayuntamiento de Mazatlán en relación con los maestros con méritos suficientes para que se les brinde el reconocimiento y homenaje público de las autoridades municipales y se inscriba su nombre en el monumento que para este fin está ubicado en la calle Rigoberto Lewy y avenida Miguel Alemán de esta ciudad. Por su venia, presidenta, solicito que a través de su conducto sea sometido a la consideración del honorable Cabildo en pleno, dispensar la lectura de los considerandos para remitirme únicamente a los resolutivos en virtud de que todos los integrantes de este cuerpo de inicio cuentan con el documento que fue previamente circulado. Gracias. Ciudadanas, síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta del regidor Rafael Mendoza Sataray. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Adelante. Primero, que habiendo recibido una propuesta de acuerdo a las bases de la convocatoria emitida y de los artículos 12 y 13 del reglamento, las tres propuestas que cumplieron todos los requisitos legales, además de haber sido las mejores evaluadas por la Comisión de Educación, y que por lo tanto acuerdo otorgar el reconocimiento y homenaje público, así como la inscripción de sus nombres en el monumento que para tal fin sea destinado a las y los distinguidos maestros. Profesora Leticia Clara Andreina Troncoso Martínez. Profesor Antonino Lerma Guerra. Profesor Carlos Saúl Camarena González, quienes cumplieron ampliamente con los requisitos establecidos en la convocatoria correspondiente, con méritos y trayectorias suficientes para que este ayuntamiento del municipio de Mazatlán les brinde el reconocimiento y homenaje público el próximo 15 de mayo. Segundo, se autoriza a la Secretaría del Ayuntamiento Municipal de Mazatlán para que a la brevedad dé a conocer públicamente los nombres seleccionados a través de los medios oficiales institucionales y se convoque a familias, amigos, compañeros y público en general para que estén enterados y participen de este homenaje. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. Ciudadana, síndica, procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Doy fe que el punto quinto del orden del día fue aprobado por unanimidad.
Gracias. Conforme el punto sexto del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto sexto del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 2 dictámenes por parte de la Comisión de Turismo y Comercio. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo del punto sexto del orden del día, solicito al regidor Martín Ochoa López, coordinador de la Comisión de Turismo y Comercio, proceda a dar lectura al dictamen referente a la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de denominación de los negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas. Buenos días, presidenta. Saludo con respeto a la síndica procuradora, a mis compañeras y compañeros regidores, así como a los medios de comunicación y al público que nos acompaña. En mi carácter integrante de la Comisión de Comercio y Turismo, me permito someter a consideración de este cabildo en pleno la dispensa de la lectura de los 2 dictámenes presentados por dicha comisión para su aprobación en lo general y en su caso discusión en lo particular. Lo anterior, en virtud de que todas y todos los integrantes de este cabildo cuentan con una copia de los dictámenes mismos que fueron entregados en tiempo y forma. Los dictámenes consisten en lo siguiente. Primero, solicitud que hacen diversas personas morales y físicas para la expedición de cartas de opinión favorable y cambio de denominación de negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. En este punto se incluye el expediente de cambio de denominación correspondiente a expendios de Cervecería Popular, así como las solicitudes de carta de opinión favorable para los siguientes establecimientos: Supermercado Kiosco 41122 Francisco Solís, Supermercado Kiosco 41125 Puerto de Mazatlán y Supermercado Kiosco 41127 Pacífico. Segundo dictamen, ampliación de prórroga de revalidación de licencias de alcoholes de negocios dedicados a la producción, distribución, venta y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, durante el mes de mayo del año 2026. ¿Cuánto, presidente? Gracias. Ciudadana síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta presentada por el regidor Martín Ochoa López de omitir primero la lectura de los 2 dictámenes presentados para someter su aprobación primeramente en lo general, y si a alguien se reserva alguno de ellos, lo discutiremos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente la votación en lo general, por lo que les pregunto, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los 2 dictámenes que presenta la Comisión de Turismo y Comercio, sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien tiene algún dictamen, lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión, les pregunto, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los 2 dictámenes que presenta la Comisión de Turismo y Comercio, sírvanse a manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Fe que los 2 dictámenes presentados por la Comisión de Turismo y Comercio fueron aprobados por unanimidad. Gracias. Conforme al punto séptimo del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto séptimo, el orden del día se refiere al dictamen de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto en relación a la asignación por defunción a favor de la ciudadana Liliana Acevedo Morales. Es cuanto, presidente. Gracias. Continuando con el desahogo del punto séptimo del orden del día, se le cede el uso de la voz a la regidora Milay Quintero Beltrán, coordinadora de la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto, para que proceda a leer este dictamen. Adelante, regidora. Gracias, presidenta. Muy buenos días, presidenta, secretario, síndico procurador, compañeros regidores y regidoras que se encuentran el día de hoy, así como nuestros amigos medios de comunicación y las diferentes plataformas digitales que nos ven. Con su venia, presidenta,
Quisiera solicitar al Pleno de este honorable Cabildo Municipal expresar la lectura de los considerandos y remitirme solamente a leer los resolutivos del dictamen que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos, ya que todos los integrantes de este Cabildo tienen en sus manos el dictamen correspondiente. Dictamen que presenta la Comisión de Rastros, Mercados y Centrales de Abastos en relación a la asignación por defunción de la finada locataria concesionaria, la ciudadana Liliana Morales Ríos, respecto al local comercial A13 con giro comercial de frutas y legumbres, ubicado en el interior del mercado municipal denominado Juan Carrasco, de esta municipalidad, en favor de la ciudadana Liliana Acevedo Morales en relación con la suscripción de un contrato de concesión con respecto al mismo local. Me voy a permitir a leer los resolutivos. Primero, que resulta procedente la asignación de beneficiario por fallecimiento de la ciudadana Sí, vamos a someterlo a votación, si le parece bien, regidora. Okay. Muy bien. Ciudadana Síndica Procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta de la regidora Milay Quintero Beltrán. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Ahora sí, adelante, regidora. Me voy a permitir leer los resolutivos. Primero, escucha, ahí está. Que resulta procedente la asignación del beneficiario por fallecimiento de la ciudadana Liliana Morales Ríos a favor de la ciudadana Liliana Acevedo Morales respecto al local comercial A13 del mercado municipal Juan Carrasco con giro actual de frutas y legumbres, una superficie de 30.07 metros cuadrados. Segundo, en consecuencia del punto anterior, resulta procedente otorgarle la concesión del local comercial A13 del mercado municipal Juan Carrasco a favor de la ciudadana Liliana Acevedo Morales con giro actual de frutas y legumbres, una superficie de 30.07 metros cuadrados. Tercero, que en caso que se apruebe la asignación por fallecimiento de la ciudadana Liliana Morales Ríos del local A13 del mercado municipal Juan Carrasco con giro frutas y legumbres, se deberá elaborar el contrato de concesión de la ciudadana a favor de Liliana Acevedo Morales. Y cuarto, se deberá girar atento oficio a la directora de ingresos del Ayuntamiento de Mazatlán para efecto de que modifique el padrón de contribuyentes y en consecuencia se proceda a realizar los ajustes al padrón de locatarios concesionarios de los mercados municipales para efectos de realizar el cobro de uso de piso de concesión y servicios administrativos respecto a la concesión del local comercial A13 del mercado municipal denominado Juan Carrasco, de conformidad a lo establecido por el artículo 86 de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa. Por lo anteriormente expuesto, se le solicita a usted, Presidenta Estrella Palacios Domínguez, someta el presente dictamen a la consideración de este Pleno del H. Cabildo Municipal y en caso de ser aprobado, se instruye lo conducente. Es cuanto presente. Gracias, regidora. Ciudadana Síndica Procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el dictamen establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Se cree que el punto séptimo del orden del día fue aprobado por unanimidad. Gracias. En relación al punto octavo del orden del día, se hace constar, vamos a dar el uso de la voz al secretario del Ayuntamiento. En relación al punto octavo del orden del día, se hace constar que la Secretaría del Ayuntamiento recibió 2 dictámenes por parte de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas. Gracias. Continuando con el desahogo del punto octavo del orden del día, le solicito de favor a la regidora Alina Quintero Morales, coordinadora de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, proceda a dar lectura al dictamen referente a la autorización del fraccionamiento campestre a denominarse Los Osos. Buenos días a todos los presentes. Presidenta, pido sea sometido a consideración del Pleno del Honorable Cabildo omitir la lectura de los 2 dictámenes que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas en relación a la autorización de los fraccionamientos Los Osuna y La Concha, proponiendo que se aprueben en lo general y si alguno de nosotros
Se reserva alguno de ellos discutirlo en lo particular, ya que los dictámenes fueron entregados en tiempo y forma a cada uno de los integrantes de este cuerpo de litigio. Gracias, regidora. Ciudadanas, síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración la propuesta presentada por la regidora Alina Quintero Morales de omitir la lectura de los dos dictámenes presentados para someter su aprobación primeramente en lo general, y si alguien se reserva alguno de ellos, lo discutiremos en lo particular. Por lo que se les pregunta en votación económica, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Con la aprobación que acabamos de efectuar, se somete primeramente a la votación en lo general. Por lo que les pregunto, quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo general los dos dictámenes que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Ahora pasamos a la votación en lo particular. Si alguien se reserva algún dictamen, lo manifieste para entrar a su discusión específica. No habiendo discusión, les pregunto quienes estén por la afirmativa de aprobar en lo particular los dos dictámenes que presenta la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas, sírvanse manifestarlo en votación económica. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Doy fe que los dos dictámenes presentados por la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas fueron aprobados por unanimidad. Gracias. Conforme al punto 9 del orden del día, se le cede el uso de la voz al secretario de Ayuntamiento. En relación al punto 9 del orden del día, que se refiere a la aprobación o desaprobación al decreto número 397 que reforma la denominación del capítulo 8 del título 4 y los artículos 3 y 109 bis C de la Constitución Política del Estado de Sinaloa en materia de simplificación administrativa. Gracias. Continuando con el deseo del punto 9 del orden del día, se le solicita al secretario del Ayuntamiento mi apoyo con la explicación de este decreto. Adelante, secretario. Con gusto. La presente iniciativa tiene por objeto armonizar la Constitución Política del Estado de Sinaloa con la reforma constitucional publicada el 15 de abril del año 2025 en el Diario Oficial de la Federación, mediante el cual se reforman los párrafos 10º del artículo 25 y la fracción 29 griega del artículo 73 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios. Dicha reforma fue impulsada por la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien presentó originalmente una iniciativa de reforma a la Carta Magna ante el Congreso de la Unión con el propósito de construir un modelo de gobierno moderno, transparente y centrado en las personas mediante la incorporación de políticas públicas de simplificación, digitalización y buenas prácticas regulatorias como principios constitucionales obligados para los tres niveles de gobierno. Esta visión responde a una convicción fundada de la que la eficiencia administrativa, la inclusión digital y la accesibilidad de los servicios públicos son indispensables para asegurar el ejercicio efectivo de los derechos y el desarrollo económico del país. La reforma constitucional y la ley reglamentaria que ella deriva tienen como propósito superar un modelo administrativo complejo, costoso y opaco, el cual ha representado una barrera persistente para el desarrollo económico y social del país. Por su parte, la presente iniciativa de reforma de la Constitución local también aboga el fortalecimiento de la inversión pública y privada, a reducir los costos de cumplimiento normativo en sectores estratégicos como el turismo, el medio ambiente, la salud, la agricultura y el comercio exterior. En ese sentido, la eliminación de trámites innecesarios y la posibilidad de acceder en línea a los servicios públicos no solo mejora la competitividad económica del Estado, sino que también reduce los espacios para la corrupción, la libertad de intermediación y el contacto discrecional con funcionarios. Gracias. Ciudadana síndica procuradora, ciudadanas y ciudadanos, regidoras y regidores, está a su consideración el decreto establecido en este punto. No habiendo intervención, se les procede a preguntar de manera económica el sentido de su voto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a levantar su mano. Se aprueba por unanimidad. Doy fe que el punto 9 del orden del día fue aprobado por unanimidad. Conforme al punto 10 del orden del día, se les cede el uso de la voz al secretario de Ayuntamiento. En relación al punto 10 del orden del día se refiere a asuntos generales. Gracias. A continuación, se procede a ceder el uso de la voz a quienes se integraron en el apartado de asuntos generales
con la participación de la regidora Maribel Suárez Morales. Adelante, regidora. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Con su permiso, presidenta, secretario, síndica, procuradora, medios de comunicación que el día de hoy nos acompañan, así como todos quienes están conectados en las diferentes plataformas digitales. Ayer no fue un día cualquiera. No solo se jugó un partido, se jugó una parte de la economía, del orgullo y del futuro de Mazatlán. El último partido del Mazatlán FC en el estadio El Encanto no debe verse como un simple cierre de calendario, es en los hechos una alerta que enciende para la autoridad que si este estadio se queda sin actividad, Mazatlán pierde y pierde mucho. La construcción del estadio se estimó alrededor de 700 millones de pesos, según distintas fuentes oficiales y periodísticas. El financiamiento vino mayoritariamente del gobierno del estado de Sinaloa, con apoyo de recursos federales gestionados vía Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El estadio había sido entregado mediante un comodato de 10 años, permitiéndose con él la explotación comercial del inmueble a la empresa del equipo. El estadio debutó el 27 de julio del 2020 en un Mazatlán contra Puebla, en medio de la pandemia. Su operación se enfocó casi exclusivamente en partidos del Mazatlán FC durante el periodo 2020-2025 y en eventos del propio club con solo algunos conciertos. El estadio El Encanto tiene una capacidad aproximada de 20,000 espectadores, tamaño medio dentro de la Liga MX. Fue construido en una de las zonas de mayor expansión urbana del norte de Mazatlán y sin fútbol. Puede usarse para conciertos, ferias, festivales, deportes universitarios, pero requiere de una estrategia real para no volverse un elefante blanco. Además, de acuerdo con la información oficial de la Secretaría de Turismo del Estado, obtenida por su servidora vía transparencia, el gasto promedio por visitante que viene a Mazatlán a un partido de fútbol es de entre 5,500 y 6,500 pesos por estancia. Estos gastos se distribuyen en el 41% de hospedaje, 31% alimentos y bebidas, 10% de transporte, 9% actividades y 9% en compras. Cada aficionado que viene de fuera a ver un partido deja miles de pesos en la ciudad. Cada partido representa ocupación hotelera, mesas llenas, taxis trabajando y un comercio activo. Cada fin de semana con partido de fútbol y más, cuando estos son con equipos de primera división, es una mini temporada alta y una bocanada de oxígeno para nuestra economía. Y ahora yo les pregunto, ¿cuánto le va a costar a Mazatlán perder eso? Mantener un estadio como El Encanto no es barato. Un estadio de esta escala requiere millones de pesos anuales en mantenimiento, electricidad, personal y seguridad. Tener un equipo es indispensable para su mantenimiento. El estadio El Encanto no es cualquier inmueble, es infraestructura estratégica. Fue construido bajo un esquema con impacto directo en la economía pública. Es un activo que no puede quedar subutilizado. Y aunque su operación esté concesionada, el impacto económico sí es responsabilidad del gobierno. Aquí no hay manera de sacarle al tema, presidenta. Si el estadio se vacía, la factura la paga Mazatlán, no el concesionario. Y ante la sociedad ya aparecen las preguntas obligadas que incomodan, pero es necesario plantearlas. ¿Qué hizo este gobierno para retener al equipo?
¿Qué gestión de alto nivel se está realizando para traer un nuevo equipo de fútbol a Mazatlán? ¿Qué incentivos hay sobre la mesa para que nuestro puerto siga teniendo un equipo? Tal vez el problema es la incapacidad del gobierno. Hoy Mazatlán tiene algo que pocas ciudades pueden presumir: coincidencia política en los 3 niveles de gobierno. Entonces, mi pregunta es directa: ¿por qué no se ha traducido esto en resultados favorables? No debe dar miedo tocar puertas, no debe dar miedo levantar el teléfono, no debe dar miedo gestionar, porque mientras aquí pareciera que la autoridad titubea, otras ciudades sí compiten y nos dejan totalmente fuera de la cancha. Un monumento al pudo ser, eso es lo que menos necesita Mazatlán, mucho menos en un momento donde la economía local enfrenta retos, donde el turismo necesita diversificarse y la ciudad requiere detonantes de inversión. Yo le hago un llamado a este cabildo y a la presidenta municipal: que se instale una mesa de gestión inmediata con actores del fútbol nacional, incluyendo a los 3 niveles de gobierno. La autoridad municipal no puede estar ajena a este estadio, pero tampoco al impacto económico que representa no hacerlo. Buscar activamente la llegada de un nuevo equipo, generar un paquete de incentivos que nos permitan hacerlo competitivo y, por supuesto, integrar al sector turístico en la estrategia. Hoy no estamos hablando solo de fútbol, estamos hablando de lo que verdaderamente le hace falta a Mazatlán y que sin lugar a dudas repercutirá en la economía no solamente local. Este estadio fue diseñado para hacer acrecentar la marca Mazatlán, porque cada mención que se hacía desde todas las plataformas y los medios de comunicación ponían en alto el orgullo de ser de Mazatlán. Hay que buscar soluciones reales, factibles. Sí las hay. El que busca, encuentra. Es Juan. Muchas gracias, regidora Maribel. Sí, adelante, regidor Martín. Permiso, presidenta. Quisiera completar información ahí en el tema de lo del estadio. Como coordinador de la Comisión de Turismo, sumarme a los trabajos que puedan hacer como administración municipal, y en esta comisión también quiero destacar que el gobernador Rubén Rocha Moya ha tenido reuniones ante la Liga MX y ante funcionarios de la Ciudad de México de nivel federal. Sin duda es un tema que se está realizando, sin duda es un tema que sí es importante para el turismo, como ya dijo mi compañera, la diversificación del turismo, en este caso deportivo, y claro que estaremos al pendiente porque significa parte del motor económico de nuestra ciudad. Muchas gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor César. Gracias, presidenta. Quiero aprovechar este espacio ahorita y hacer un reconocimiento muy amplio a un compañero, un amigo que sin duda es un joven que ha venido luchando, que es Antonio Ledesma. Tuve la grata sorpresa el día de hoy de que me mandó lo que es el paquete de la reforma que quiere hacer el muchacho en términos de abrir espacios y garantizar más derechos para la juventud en Sinaloa. ¿En qué consiste este paquete de reformas que entregó el compañero Ledesma? Bueno, esa es una reforma a la ley de gobierno municipal, a la ley de participación ciudadana y a la ley de juventud del estado de Sinaloa. ¿Qué es lo que busca esta reforma por parte del compañero Ledesma? La reforma busca incorporar de manera expresa a los cabildos juveniles y a los consejos consultivos de las juventudes en todo el estado, presentando él un tema que a nivel estatal existen 4 municipios solo con cabildos juveniles,
Sinaloa, municipio, Nabolato, Culiacán y Mazatlán. 2 municipios de consejos consultivos de juventudes, que es Ahome y Salvador Alvarado. En un municipio del estado cuentan con mecanismos que están suprimidos como Angostura. 2 municipios de análisis de propuestas, uno que es Guasave y el otro que es Salvador Alvarado. Y solamente un municipio con riesgo de extinción. Esto es importante porque permite a las juventudes participar en la vida pública de nuestro país a través de estos consejos consultivos. Mazatlán cuenta ya propiamente con su cabildo juvenil y permitirá ampliar los derechos y la participación ciudadana de nuestras juventudes. Quiero hacerle un total reconocimiento y que sepa que desde aquí le mando un saludo, que cuente con todo mi apoyo si llegan a pasar las reformas, como voz en este cabildo para impulsar reformas en los reglamentos también y garantizar más derechos para estas juventudes, ¿no? Eso es una parte de lo que quería comentar. La siguiente, Presidenta, es que hice un análisis referente al tema del informe que presentó el licenciado Gerardo. Mencionar que se había planteado aquí que no se había entregado en tiempo y forma, y es una verdad media, ya que un reglamento en específico del órgano interno de control, el reglamento interno del órgano interno de control establece en su artículo 15 que, lo voy a leer al texto, dice lo siguiente: que tienen son 2 informes, uno previo y el anual. Permítame, producción. Y dice así, en el artículo 15, fracción 9, dice: presentar al cabildo informes previo y anual de resultados de su gestión y comparecer ante el mismo cuando así lo requiera el presidente municipal. Así como rendir informe del Estado que guarda los asuntos de su competencia, debiendo presentar el respectivo informe previo en el mes de septiembre y el anual y el de resultados en el mes de marzo del año correspondiente, con excepción en el último año del periodo por el que fue designado el titular, en lo que hace al informe anual, el cual deberá rendirse de manera anticipada antes de que concluya su cargo. Al ser un ordenamiento específico sobre cuándo se tiene que presentar dicho informe, estaba en tiempo cuando se presentó este informe. Hice la revisión del contenido, abrí cada uno al reverso del mismo. Al final viene el código donde pueden checar cada uno de los links, donde está la información de cada una de las auditorías, de los informes que presentó dicho órgano. Para mí fue completo, o tiene lo que tiene que contener, y es cuanto, Presidenta, será cuanto. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Adelante, La responsabilidad de conducir una sesión de cabildo requiere de dar cada cumplimiento a que una vez que se agota un tema se pueda trasladar al siguiente. Estábamos hablando de un tema que sin lugar a dudas no es de ocurrencia, es de mucha estrategia atenderlo, pero que aparte se estaba discutiendo y se está discutiendo la economía, el empleo y el futuro para Mazatlán. No confundamos la física con la mayonesa. Cuestión de orden. La verdad, qué pena. Qué pena, y es lo menos que les puedo decir. Que ni siquiera exista el respeto a dar cumplimiento al orden del día para votar un tema y que alguien levante la mano. Yo quisiera que fuera de todos. Este es el espacio de análisis, de discusión, de propuestas, pero sin salirnos de los temas que se están debatiendo y posterior trasladarse a otro. Regidor Yeser, lo que ayer fue nota, hoy no lo es.
es cuando. Muchas gracias, regidora. Bueno, continuamos al cierre de la sesión conforme al punto 11º del orden del día, que se refiere a la clausura de la sesión. Se declara formalmente clausurada la sesión ordinaria de Cabildo número 36